del tributo. En cuanto a estos últimos se les pueda directamente atribuir o hacer responsables del hecho previsto en la ley, que se llama hecho imponible, y en consecuencia exigir la prestación de tipo patrimonial, que es el tributo. O sea, tenemos acá varios conceptos que son, no son fáciles porque son novedosos para ustedes. Entonces, en esta parte vamos despacito, vamos despacito. Obligación tributaria es el nexo más importante que se entabla entre el Estado y los sujetos pasivos. Pero ¿cuáles sujetos pasivos? Los que llamamos contribuyentes y los sujetos pasivos que llamamos responsables, o más precisamente responsables por deuda ajena. Uy, no sé qué hago, que estoy subrayando acá. A ver, voy a borrar esto que me aparece. ¿Por qué estoy haciendo? Bueno, ahí hice un garabatito. Perdón. Entonces, los sujetos pasivos se clasifican en contribuyentes por un lado, responsables por deuda propia, por deuda ajena por otro, y en ambos casos, tanto los contribuyentes como los responsables por deuda ajena, que son sujetos pasivos, que son deudores del tributo, ambos estos pueden tener que cumplir con la obligación tributaria, o son los que están llamados por la ley para cumplir con la obligación tributaria. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a cumplir con la obligación tributaria? Cuando se les pueda atribuir o hacer atribuir, porque dice hacer responsables, del hecho imponible. Hecho imponible que una vez que se perfecciona, da nacimiento a esta obligación tributaria, que es la obligación de pagar. Lo vamos a poner en un ejemplo para que lo vean más claro. El hecho imponible, que lo vamos a definir más precisamente un poquito más adelante en esta misma clase, es un hecho que está previsto en la ley. Es un hecho económico que está elevado abstractamente en la ley tributaria. Entonces, por ejemplo, el contrato de compra-venta es un contrato privado, es un hecho económico. O sea, comprar y vender es un hecho económico. Bueno, en la ley del impuesto al valor agregado, toma ese hecho económico, el agregado se llama la venta, y es la venta, lo voy a decir muy resumido para que ustedes entiendan, la venta. Entonces, ese hecho económico que es la venta, cuando el legislador lo eleva a la ley tributaria, eleva ese hecho económico al rango de ley, ese sería el hecho imponible en su aspecto. El hecho imponible en su aspecto objetivo sería vender cosa mueble. Vender cosa mueble. Luego la ley tiene que decir también quiénes son los sujetos pasivos. Entonces, por ejemplo, va a decir el que haga habitualidad en la venta de cosa mueble. Entonces, el que haga habitualidad en la venta de cosa mueble, ese va a ser el sujeto pasivo. Cuando ese sujeto pasivo, que por ejemplo puede ser una persona humana, vende esas cosas muebles, por ejemplo, una persona humana que tiene un drugstore, vende cosas muebles, vende gaseosa, vende golosina, vende papa frita. Cuando esa persona humana en la vida real vende cosa mueble, en ese momento se perfecciona, lo estoy diciendo muy, muy resumidamente, este hecho imponible del impuesto al valor agregado. En ese mismo momento en que se produce esa venta, nace la obligación para ese sujeto pasivo de pagar el tributo. ¿Cuál tributo? El IVA. ¿Por qué? Porque vendió cosa mueble. Entonces, en este ejemplo,
La persona humana, que es la que vende, la dueña del drugstore, que es la que vende la cosa mueble, ese se llama contribuyente. Es el que está nominado en la ley y es el que perfecciona el hecho imponible. Ese es el contribuyente. En el ejemplo, la persona humana dueña del drugstore. Ese es el contribuyente. Perfeccionó el hecho imponible, que es que vender cosa mueble. En ese mismo momento que vendió, nace la obligación tributaria, que es una obligación de dar. Tiene que pagar el tributo. La obligación tributaria es una obligación de dar. Tiene que pagar el tributo. ¿Qué tributo? El IVA. Ahora, vamos a suponer en el mismo ejemplo que en vez de una persona humana, sea una sociedad anónima, la dueña del drugstore. Una sociedad anónima es un ente ideal. Entonces, el ente ideal no puede cumplir por sí el pago del impuesto. O sea, no puede ir la sociedad anónima al banco o entrar en internet y pagar por home banking, porque es un ente ideal. Entonces, estos entes ideales necesitan de una persona humana, que va a ser, por ejemplo, el presidente del directorio. En términos generales, el administrador de esa sociedad. Y ahí entra uno de los roles de los administradores de empresa, que en este caso pasarían a ser sujetos pasivos, pero no como contribuyentes, sino como responsables por deuda ajena. O sea, el presidente del directorio, el director, el administrador de un ente ideal, que podrían ser ustedes, no es el contribuyente, porque en este segundo ejemplo el contribuyente es la sociedad anónima. Es la sociedad anónima la dueña del drugstore que vende las cosas muebles. Entonces, es la sociedad anónima la que perfecciona el hecho imponible como contribuyente. Pero como es un ente ideal, necesita de un responsable por deuda ajena. Y ese responsable por deuda ajena, que va a ser una persona humana, es la que está llamada a cumplir con el pago de esta obligación tributaria. Por eso es que este concepto dice, en cuanto a estos últimos, o sea, sujeto pasivo deudores, se les puede atribuir, si se les puede atribuir el hecho imponible es porque son los contribuyentes. O hacer responsables, eso vendrían a ser los responsables por deuda ajena, del hecho previsto en la ley. ¿Cuál es el hecho previsto en la ley? El hecho imponible. Y en consecuencia exigir una prestación de tipo patrimonial, que es el tributo. O sea, meter la manito al bolsillo y pagar. Giuliani Fonrouge lo dice de esta otra manera. La obligación tributaria es el vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto, al que vamos a llamar deudor, debe dar a otro sujeto que actúa ejercitando el poder tributario, que es el acreedor, sumas de dinero o cantidades de cosas determinadas por la ley. En la actualidad son sumas de dinero, que además ya no se movilizan en forma física, sino que todos los movimientos son virtuales. En general, prácticamente todo se paga por home banking. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Es un vínculo jurídico, que a la postre, ¿qué va a significar? Poner la manito al bolsillo y pagar, porque la obligación tributaria implica eso, que hay que pagar. Pero en el medio dice, en ese vínculo jurídico, en virtud de ese vínculo jurídico, un sujeto deudor, que ese sujeto es el sujeto pasivo. ¿Cuál sujeto pasivo? ¿El contribuyente o el responsable por deuda ajena? Cualquiera de estos dos son los que le deben dar a otro sujeto que actúa como acreedor, que es el Estado, es el que tiene el poder de imperio, el poder tributario, ¿qué le va a dar? Sumas de dinero, que están determinadas en la ley. Vamos a ver por qué. Esto un poquito más adelante vamos a ver por qué hay que hacer hincapié que solamente puede estar determinado en la ley. O sea que la obligación tributaria, en definitiva, implica pagar, meter la manito al bolsillo y pagar.
Vamos a volver, a ver, espérenme que salgo de acá. Bueno, me vuelvo al dibujito. Entonces, acá lo que estuvimos diciendo, insisto, es lo que es la relación jurídica tributaria, todo, y la obligación tributaria que es esta. Pero además de esta obligación, de este vínculo, de esta relación jurídica, que es la más importante, que es la razón de ser del derecho tributario material, de hecho, esta obligación tributaria, fíjense, dice, la estudia el derecho tributario material. Además de este vínculo, hay otros vínculos que se entablan entre los sujetos pasivos y el sujeto activo, que es el Estado. ¿Cuáles son esas otras relaciones o esas otras obligaciones? Pueden ser obligaciones de hacer, pueden ser obligaciones de soportar, pueden ser obligaciones de no hacer. Todas ellas, todas estas otras que son relaciones o vínculos secundarios, por eso están con una rayita más pequeña, más finita, todas esas son estudiadas, todas esas obligaciones, esos vínculos, esas relaciones, por el derecho administrativo tributario, sobre lo cual vamos a tener unidades específicas un poquito más adelante. O sea, hoy nos vamos a detener en el derecho tributario material, que también se llama derecho tributario sustantivo o sustancial. Y más adelante nos vamos a adentrar en el derecho administrativo tributario, que, insisto, estudia los vínculos secundarios. Este derecho administrativo, ya lo podemos decir ahora, es la parte operativa. O sea que para que la sustancia, que es la obligación tributaria, llegue a las arcas del Estado, el dinero llegue a las arcas del Estado, se necesita de toda una parte operativa, de cómo hacer las cosas. Y eso está dado por el derecho administrativo tributario. Entonces allí tenemos obligaciones de hacer. Por ejemplo, ¿hacer qué? Presentar la declaración jurada, contestar los requerimientos, presentar declaraciones juradas informativas, declararle el domicilio a la AFIP, inscribirse. Y he mencionado a la AFIP, pero esto mismo vale para el orden provincial y para el orden municipal. Es exactamente lo mismo. Obligaciones de soportar ¿qué? Inspecciones, por ejemplo. Y el sujeto pasivo tiene que atender esas inspecciones a cargo de la administración tributaria, que en el orden nacional la administración tributaria está a cargo de la AFIP, en el orden provincial de las direcciones de rentas, y en el orden municipal también de las direcciones de rentas, o tienen nombres similares. Y una sola cosita más. Cuando hablamos de sujeto pasivo, insisto, si bien es cierto, tienen una clase específica, pero acá podemos hacer esa apertura que ya habíamos mencionado. Son sujetos pasivos, yo como estoy en esta forma que no es presentación, me puedo dar el lujo de escribir acá un poquito, y les voy a escribir acá que los sujetos pasivos, ¿quiénes pueden ser? Los sujetos pasivos, en primer lugar, son los contribuyentes, que son los que configuran el hecho imponible. Contribuyentes. Bueno, no sé si ustedes ven todo esto, porque contribuyentes, a ver si lo puedo correr para acá. No, no lo puedo correr. Vamos a escribir un poquito encima. Ustedes comprenden que estoy encima de sujeto pasivo. Son los contribuyentes, que son los que configuran o verifican el hecho imponible. O sea, es en el ejemplo que les di, el que vende la cosa mueble. Los responsables, que mejor llamados es responsables por deuda ajena. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar responsables por deuda ajena? ¿Dónde van a estar, por ejemplo, ustedes cuando actúen en nombre de una persona ideal, como podría ser una sociedad? Bajo determinadas circunstancias, ustedes van a tener que responder, y entonces en ese momento son responsables por deuda ajena. Muy bien. Y por último, están los terceros.
Yo lo voy a poner un poquito separado, porque ya les quiero dejar marcado que los terceros son distintos de los contribuyentes y responsables por deuda ajena. ¿En qué son distintos? Los contribuyentes, que son los que perfeccionan el hecho imponible, tienen que pagar el impuesto. Los responsables por deuda ajena, que son aquellos que están llamados a pagar por cuenta, por ejemplo, de un ente ideal, también tienen que pagar, están obligados a pagar. En cambio, el tercero, perdón, y digo una cosa más, quiere decir que contribuyentes y responsables por deuda ajena son del ámbito del derecho tributario material. O sea, actúan como tales, o sea, cuando pagan el tributo, tanto contribuyente como responsable por deuda ajena, estos son del derecho tributario material. En cambio, el tercero no está llamado a pagar el tributo. A ver, espérenme, que la voy a hacer más ancha para que la vean. ¿Dónde dice ancho? A ver si... Ahí está. Perdón. Contribuyentes y responsables son los llamados en el ámbito del derecho tributario material a pagar la obligación tributaria. Ahora, contribuyente y responsable también tienen que presentar declaración jurada, soportar la inspección, etcétera. La respuesta es sí. O sea, no es solamente que tienen que pagar, que esa es la más importante, sino que también tienen que cumplir, perdón, ese lío. Espere. Sino que también tienen que cumplir tienen que cumplir tanto contribuyente y responsable con el derecho administrativo tributario. También tienen que cumplir con el derecho administrativo tributario. No sé si la alcanzan a ver allí a la linita, o si ha quedado muy finita. Vamos a... Disculpen que esto amerita detenernos porque son temas importantes, son complicaditos de entender y nosotros preguntamos sobre estos temas. En cambio, los terceros, para decirlo gráficamente, son los convidados de piedra. No están obligados a pagar el tributo, pero la norma los obliga a los terceros a cumplir con determinadas obligaciones del derecho administrativo tributario. Voy a darles ejemplo. Entonces, los terceros, estos, sí tienen que cumplir con el derecho administrativo tributario. Y vamos a dar ejemplo. Y siempre tomo mi caso en los distintos roles o en las distintas actividades. Vamos a ver. Bueno, espero que lo vean ahí para no perder más el tiempo de hacerlo más grande al vínculo. Les decía entonces, ¿cuál es el ejemplo de la actuación del tercero? Que solamente actúa en el ámbito del derecho administrativo tributario. En mi caso, yo soy una persona humana, soy contribuyente del impuesto a las ganancias por todo lo que gano, por decirlo rápidamente. Entonces, mi sueldo en relación de dependencia con la universidad me hace contribuyente del impuesto a las ganancias. Mi actividad en el estudio profesional me hace contribuyente del impuesto a las ganancias. O sea, yo perfecciono el hecho imponible. Lo que estoy haciendo ahora con ustedes es parte de mi hecho imponible, que es prestar un servicio, que se va a configurar recién a final del año, porque se mide por año calendario. Yo soy el contribuyente. Muy bien. La universidad, en el vínculo que yo tengo con el Estado, la universidad es un tercero, porque mi vínculo jurídico como contribuyente del impuesto a las ganancias es con el Estado, y como tal tengo que tributar. La universidad es un tercero, pero
si el fisco le pide a la universidad información sobre mis remuneraciones, que sería un requerimiento, un pedido de información, eso está dentro del ámbito del derecho administrativo. Y la universidad debe cumplir como tercero. O sea, está obligada a darle esa información a la AFIP. Otro ejemplo siguiendo con lo mismo. También es un tercero en el vínculo que tengo con la universidad, por ejemplo, el banco donde me depositan las remuneraciones. O sea, el banco puede ser contribuyente por sí, por sus propias obligaciones, pero en el vínculo que yo tengo con el Estado, por percibir sueldos de la universidad que me depositan en el banco es un tercero. Sin embargo, si la AFIP le pide información al banco sobre los montos que me acreditan en mi cuenta, el banco debe contestar como un tercero, a pesar de que el banco es contribuyente por sus propios impuestos, como la universidad es un sujeto exento, por ejemplo. Ahora, le complico un poquito el ejemplo. La universidad, que es tercero para dar información sobre cuánto me depositan todos los meses, no obstante eso, la universidad tiene otro rol dentro de esta novela que le estoy haciendo. La universidad tiene obligación de retenerme el impuesto a las ganancias. Que si bien es cierto, nosotros no vimos todavía el instituto de la retención, pero ustedes de lo cotidiano deben escuchar hablar de las retenciones del impuesto a las ganancias que los empleadores realizan a los empleados. Bueno, la universidad es mi empleador, me retiene el impuesto a las ganancias. Cuando me retiene el impuesto a las ganancias, que se lo tiene que ingresar al fisco, lo que me retiene se lo tiene que ingresar al fisco, en ese caso está actuando como responsable por deuda ajena. Porque de mi sueldo se está quedando con una parte, que es una parte de mi impuesto a las ganancias, y se lo tiene que ingresar al Estado. O sea que está ingresando obligación tributaria, está ingresando una parte de mi impuesto. En ese rol, la universidad es responsable por deuda ajena. El banco, que también realiza retenciones, en mi caso no, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando no, pero en muchos otros el banco también retiene. En ese caso el banco sería también responsable por deuda ajena. O sea que una misma persona humana o un mismo ente ideal puede ser, por sus propias obligaciones, contribuyente. Por ejemplo, la representación que tiene del ente ideal, o por ser agente de retención, o por ser agente de percepción, es responsable por deuda ajena. Y por informaciones que el fisco le pueda pedir de otros contribuyentes, puede ser tercero. Espero que esto lo comprendan porque suele ser bastante complicado de aprender. Si no lo entienden, repregunten, porque incluso nosotros en los exámenes preguntamos sobre esto. Y por ejemplo les podemos decir, en el derecho tributario material, los únicos sujetos pasivos son los contribuyentes o los responsables por deuda ajena. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, alguno que abra el micrófono. Falso. 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 Ay, me van a hacer llorar. No, es verdadero, es contribuyente. Es No. verdadero, Verdadero, profe. Dije, en el derecho tributario material, Sí. los únicos sujetos pasivos son los contribuyentes y los responsables por deuda ajena. A ver, abran el micrófono. ¿Cómo? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Si les digo, en cambio, si les digo, en el derecho tributario administrativo, los terceros pueden ser sujetos pasivos. Falso. Verdadero. 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 Verdadero.
en el derecho tributario, en el derecho administrativo tributario, los terceros pueden ser sujeto pasivo. Eso es verdadero. Sí, verdadero. En el derecho administrativo tributario, los sujetos pasivos son los contribuyentes, los responsables por deuda ajena y los terceros. ¿Es verdadero o falso? Sería falso porque los contribuyentes no son. ¿Se acuerdan que dijimos? Miren acá la rayita. Es verdadero. Es verdadero. Fíjense que yo le hice esta rayita azul, que capaz la tendría que haber hecho de otro color. Cuando le dije, contribuyente y responsable por deuda ajena, son sujetos pasivos en el derecho tributario material, en el más importante, pero también en el administrativo. En mi caso, yo como persona humana, ¿sí?, no solamente tengo que pagar el impuesto a las ganancias, sino que tengo que presentar la declaración jurada, tengo que contestar los requerimientos, o sea que tengo que cumplir con el derecho tributario administrativo, con el material, perdón, y con el administrativo. Bien. ¿Se entiende? Sí. En cambio, el tercero solo puede ser obligado a cumplir obligaciones del derecho administrativo tributario, como ser contestar requerimientos, dar alguna información. Si yo digo, en el derecho tributario material, que se llama también sustancial o sustantivo, los sujetos pasivos son los contribuyentes, los responsables por deuda ajena y los terceros. Falso. Falso. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Otra forma de preguntar es, por ejemplo, en el derecho administrativo tributario, uno de los sujetos pasivos son los terceros. Verdadero. Verdadero, porque en el administrativo también son sujetos pasivos los contribuyentes y los responsables por deuda ajena. ¿Estamos? ¿Estamos más o menos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos entonces. Esto ya lo vimos, como les dije, esto es muy importante y por lo general les preguntamos. Acá, como ya dije, muchas de estas cuestiones vamos a ir un poquito más rápido. Las características de la obligación tributaria. La única fuente es la ley. La única fuente es la ley, porque la obligación tributaria es esta obligación de pagar. Únicamente surge de la ley, no puede surgir de una norma de menor jerarquía. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? Es una prestación patrimonial, es una obligación de dar sumas de dinero, o sea, poner la manita al bolsillo y pagar. ¿Pagar qué? El tributo. El vínculo que se entabla es un vínculo personal. ¿Personal de quién? Del que debe hacer frente al tributo frente al Estado. Se entabla, un vínculo personal. Y da como nacimiento o genera, la obligación tributaria genera el crédito fiscal. ¿Qué significa? Que el Estado puede percibir el tributo, porque se ha configurado el hecho imponible. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Que este es otro tema que les preguntamos. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Cuando se configura el hecho imponible. Esto es bien importante. Solo cuando se configura el hecho imponible. En el ejemplo ese bien sencillito que les di, cuando la persona humana vende las cosas muebles que tiene en el drugstore. O cuando la sociedad anónima vende esas cosas muebles que tiene en el drugstore. Otro tema importante del derecho tributario material, sustantivo, sustancial, es lo que refiere a la autonomía, que también es un tema importante. La autonomía puede ser didáctica o puede ser científica. Acá lo decimos. Puede ser didáctica o formal, también se llama, didáctica o formal, o autonomía científica. La más fácil, ¿cuál es? La formal o didáctica. ¿Qué significa? Parcelar el estudio de un tema o el estudio de una ciencia, parcelarlo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo humano se puede estudiar
de manera completa, se puede estudiar por partes. Se pueden estudiar los órganos por un lado, los huesos por el otro. Eso es parcelarlo a los fines del estudio. En el ámbito del derecho tributario, esa autonomía formal o didáctica significa que hay una clasificación o una apertura, según la temática, en derecho constitucional tributario, que es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, derecho administrativo tributario, que es lo que vamos a ver en unidades siguientes, derecho procesal tributario, derecho penal tributario, y probablemente el más importante, el derecho tributario material, sustantivo o sustancial. Noten que dije derecho constitucional y no dije constitucional. ¿Por qué? Porque primero es constitucional y dentro dentro de esa rama del derecho, específicamente lo que refiere a lo tributario. Lo mismo pasa con administrativo, procesal y penal tributario. En el caso de administrativo, es lo que vamos a ver en clases siguientes, la parte operativa, lo que nos sirve para poder cumplir con la obligación tributaria. En el caso de procesal tributario vamos a estudiar los caminos que tiene el contribuyente responsable o tercero cuando entabla un conflicto con el Estado. Y en penal tributario, que también es sumamente importante y sumamente importante para los administradores de empresa, allí vamos a estudiar cuáles son los que se denominan lunares de punición, o sea, qué es lo que no se debe hacer. Cuando la ley tiene expresado de manera, digamos, contundente lo que no se debe, un delito. La consecuencia es la sanción. Eso lo vamos a estudiar en el derecho penal tributario. Esas serían las ramas didácticas o formales. Entonces, cuando les preguntemos acerca de cuáles son las ramas para estudiar el derecho tributario, o cuál es la autonomía didáctica, qué significa, o la formal, es parcelar la materia a los fines del estudio. Y en el ámbito tributario, esas parcelas o esas partes son derecho constitucional tributario, derecho administrativo tributario, derecho procesal tributario, derecho penal tributario. Y por último, el más importante, el que estamos estudiando, derecho tributario material o sustancial o sustantivo. Y es este último el único que tiene autonomía científica. O sea, el derecho tributario material tiene autonomía científica. ¿Qué significa? Significa que tiene autonomía estructural, autonomía dogmática, tiene que tener estas tres autonomías para que a la postre tenga autonomía científica. Y esto se da en el derecho material porque la autonomía estructural está dada, u orgánica también se llama, está dada porque estudia un instituto que es propio. Ese instituto propio es el tributo. Hay algunas otras cuestiones que para lo que nosotros buscamos con ustedes no nos parece adentrarnos y además no nos da el tiempo, pero con que sepan que en la autonomía estructural la vemos sustentada porque tiene su propio instituto, como es el tributo, que no lo estudia ningún otro. La autonomía dogmático-conceptual significa que puede darse sus propios conceptos. Entonces, en el caso del derecho tributario, muchas veces el legislador se aparta de los conceptos del derecho privado y toma conceptos propios. O le da vida tributaria a lo que no tiene vida en el derecho privado. Entonces, por ejemplo, en el derecho privado no es sujeto de derecho la sucesión indivisa. O sea, no es sujeto de derecho la sucesión indivisa. En cambio, en el derecho tributario,
O sea que es un sujeto desde el punto de vista tributario. ¿Por qué? Porque eso lo permite la autonomía dogmática del derecho tributario. Por ejemplo, el sujeto empresa, o sea, la empresa unipersonal no existe en el derecho privado. Sin embargo, es contribuyente en el derecho. Y bien es cierto, en las normas no encontramos una definición de lo que es la empresa unipersonal, sí lo encontramos en la jurisprudencia. Y también ha desarrollado un concepto propio, la propia AFIP. Y la autonomía teleológica, que también se llama de fines, está dada por la finalidad propia de esta materia, cuál es recaudar cuando lleguen a las arcas del Estado, se cumplan o se satisfagan las necesidades públicas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia práctica de reconocerle autonomía al derecho tributario? En este caso, solo el derecho tributario material. Que se pueden solucionar problemas o lagunas u oscuridades de las leyes. Entonces, el primer camino es ver si la norma tributaria tiene su propio concepto. Entonces, por ejemplo, en el caso del IVA, cuando les dije que grava la venta de cosa mueble, la ley de IVA es propio de cosa mueble. Y dice en la ley de IVA, a los fines de esta ley se considerará venta, y dice que se considera venta. La venta propiamente dicha, pero para el IVA también es venta la permuta, la dación en pago, y otra cantidad, digamos, de vínculos entre las partes que en el derecho privado están representados por contratos o por otros institutos. Entonces, en el IVA no es solamente la venta, sino que la permuta se considera venta de cosa mueble. En el derecho privado es permuta. ¿Por qué? Porque la autonomía científica del derecho tributario material permite que el legislador dé su propio concepto. Ahora, si no hay un concepto propio en la norma tributaria, tenemos que ir a las normas del derecho civil. Por ejemplo, en las normas tributarias no encontramos un concepto de persona. Cuando la ley nomina a los sujetos pasivos, nomina a las personas humanas. Pero no hay un concepto en la norma tributaria. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar ese concepto? Al Código Civil. Entonces, ese es el orden de prelación. Y después vamos a la norma más cercana, como en el caso que les di, si nosotros no tenemos tributariamente un concepto de persona humana, pues ¿dónde lo vamos a ir a buscar? No lo vamos a ir a buscar en los libros de contabilidad, no lo vamos a ir a buscar en un código de ética, no, porque está en el Código Civil. Entonces, prevalece si hay un concepto tributario, y si no, se utiliza lo que se llama la supletoriedad de las normas, que también lo deben haber estudiado en derecho civil. Entonces hay una prelación. Y a veces en la propia norma dice, supletoriamente se utilizará tal o tal. Si no lo dice, vamos al concepto más cercano. Entonces, por ejemplo, si en una norma tributaria se menciona activos o pasivos, la norma más cercana es la norma técnica, porque no va a estar definido lo que es un activo o un pasivo en ninguna norma del derecho privado o del derecho comercial. Entonces, ese orden de prelación es lo que se llama supletoriedad de las normas. Bueno, esto es un poco lo que ya les dije, que utiliza definiciones o conceptos propios o puede utilizar los del derecho privado. El tema de la interpretación y de la realidad económica, que lo van a ver en la próxima clase, y también hay un tema bien importante con la autonomía del derecho tributario vinculado con la prescripción, pero es un tema que vamos a ver también en una unidad específica más adelante.
¿Se acuerdan que hablábamos de los principios constitucionales? Uno de esos principios constitucionales es el de legalidad, que está en el artículo 17 y también en el 19 de la Constitución Nacional, y que traemos a colación este principio para avanzar sobre el contenido de la norma tributaria. Entonces vamos a detenernos en algunas cuestiones del principio de legalidad, que como les digo, está en el artículo 17 de la Constitución. Yo voy a mover un poquito acá porque el artículo 17 lo tengo abajo, está acá. ¿Y de dónde surge este principio de legalidad? Surge de que la propiedad es inviolable y cede solo frente a determinadas circunstancias. Cede frente a la expropiación, siempre y cuando se cumpla con lo que dice la Constitución, y cede frente al tributo, cuando dice, solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4 de la Constitución. Debe decir ahí detrás del cuadrito este que me queda arriba. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4 de la Constitución. Y en el artículo 19, antes de volver sobre esta pantalla, lo debo tener el 19 en la pantalla siguiente, vamos a ver si la puedo pasar así. En el 19, que también se denomina principio de reserva de ley, en el artículo 19, la parte pertinente dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Que deben ser conceptos que ustedes, aunque no hayan tenido constitucional en la carrera universitaria, pero seguramente es secundaria. Vuelvo sobre la pantalla anterior, y el principio de legalidad implica, para algunas posiciones doctrinarias, no solamente un principio constitucional y una limitación al poder de imperio, sino que implica la única forma, o es la única forma que tiene el Estado de expresar su poder de imperio o su poder de imposición. La única forma es hacerlo a través de una ley. Entonces, estos autores dicen que más que un principio constitucional, el principio de legalidad es la única forma de expresar el poder de imperio por parte del Estado. Poder de imperio que también se llama potestad tributaria o poder de imposición. Y el aforismo, que lo deben conocer, dice, no hay tributo sin ley que lo establezca. Quiere decir que el tributo solamente nace de la ley, ley en sentido estricto, la que emana del Congreso de la Nación, o de la legislatura provincial, o del Consejo Deliberante. Y tiene su origen en la Cámara de Diputados. Es tan importante este principio, que una norma tributaria solo tiene origen en la Cámara de Diputados. Los diputados, que son los que representan al pueblo, porque los senadores representan a las provincias. Solo en la Cámara de Diputados de la Nación. O en la Cámara de Diputados, en el caso de las provincias, cuando es bicameral. Hay otras formas de expresarlo, como dije, también se llama principio de reserva de ley, sustentado en el artículo 19, y allí tienen distintas formas que los países han utilizado para expresar de que solamente de una ley pueden hacer un impuesto, una tasa o una contribución. ¿Para qué necesitamos saber sobre el principio de legalidad? Porque también tenemos que conocer cuál es el contenido de la ley tributaria, el alcance y el contenido. Y entonces, por ejemplo, Dino Harach dice que en la ley tienen que estar todos los elementos esenciales de la obligación tributaria. Para José María Martín, en la ley tiene que estar el hecho imponible, la base imponible, la alícuota o el porcentaje o el monto fijo a pagar. La Corte dijo, el cobro de un tributo sin ley que lo autorice es un despojo que viola el derecho de propiedad. Allí están los datos de la causa, que data del año 1939, o sea que desde antiguo la Corte ya ha dejado sentado de que el tributo solo tiene su génesis en una ley, y en una ley en sentido estricto. Esto que acabamos de leer, resumir en este cuadro. ¿Cuál es el contenido de la ley tributaria? Cuando les decimos cuál es el contenido de la ley tributaria, por ejemplo, nos referimos a esto. Refiere al objetivo, elemento espacial,
al elemento temporal, elemento subjetivo. Es objetivo, espacial, temporal y subjetivo son los que conforman el hecho imponible y responden a las preguntas de qué se graba, dónde se graba, cuándo se graba, a quién se graba. Entonces, ¿qué se graba? Es el objeto, es el aspecto material imponible. Cuando decimos dónde se graba, nos estamos refiriendo a territorio, aspecto espacial del hecho imponible. Cuando decimos cuándo se graba, nos referimos al momento en que se perfecciona el hecho imponible. Es el aspecto temporal del hecho imponible. Y cuando nos referimos a quién se graba, es el elemento subjetivo, son los sujetos pasivos del hecho imponible. Y acá también resaltamos otra cuestión dentro de todos estos tips que les damos, que hay una diferencia entre el objeto de la obligación tributaria y el objeto del tributo. El objeto de la obligación tributaria es pagar. Ya lo dije muchas veces antes, es poner la el objeto de la obligación tributaria es pagar. En cambio, el objeto del tributo refiere a su elemento objetivo y responde a la pregunta de qué se graba. En el ejemplo que les di, ¿qué se graba? La venta de cosa mueble. La venta de cosa mueble. Otro componente que debe estar en la ley tributaria es la base imponible, que acá lo resaltamos en rojo. La base imponible. ¿Cuánto se paga? Y eso va a estar dado por la base imponible, que también se denomina elemento cuantificante, y que es la consecuencia de ponerle números al hecho imponible. O sea, a esa venta de cosa mueble, que es el elemento objetivo, realizada por una persona humana, que es el elemento subjetivo, dentro del territorio de la nación, que es el elemento territorial, y en el momento en que entrega el ese momento en que se perfecciona el hecho imponible y da nacimiento a la obligación tributaria, en ese momento hay que ponerle el monto, que vendría a ser la base. En el ejemplo que les doy, la base imponible es el precio de venta. En cuánto vendió esa persona humana esa cosa mueble, que puede ser una gaseosa, una papa frita, golosina, un drugstore, es lo que les di. Esa es la base imponible. Que multiplicado por la alícuota, nos va a dar el impuesto determinado. Base imponible por alícuota nos da el impuesto determinado. En muchos impuestos hay cuotas fijas, o en muchos tributos, digamos tributos en general, como el monotributo. Tiene una cuota fija. O sea, no hay una base que multiplicamos por una alícuota, sino que hay un monto fijo. Y así hay algunas otras variantes, como el mismo José María Martín dice, acá refiere, ¿ve? Alícuota o porcentaje o monto fijo a pagar, o también hay algunos que tienen montos variables. Ese es el quantum de la obligación. En cuanto a la delegación legislativa, que quiere decir que el Poder Legislativo le delegue, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, la creación de los tributos. Eso no es admisible por todo lo que venimos diciendo. El tributo debe respetar la representación popular, por eso tiene inicio en la Cámara de Diputados. Y referido a este tema, el artículo 76 de la Constitución Nacional, después de la reforma del año 94, o mejor dicho, con la reforma del año 94, se prohíbe la delegación legislativa en el ámbito tributario. Ustedes saben que el Poder Ejecutivo no puede emitir decretos de necesidad y urgencia en temas tributarios, en temas penales y en temas electorales. O sea, le está vedado al Ejecutivo emitir decretos de necesidad y urgencia en estos temas. Prohibido para los tributos, prohibido para el ámbito penal, prohibido
para el ámbito de las elecciones. Dicho de otro modo, la ley tributaria debe contener el hecho imponible con sus distintos aspectos, objetivo, subjetivo, temporal y espacial, la base imponible y la alícuota que nos sirve para cuantificar ese hecho imponible. Todo eso tiene que estar en la ley. Cuando les preguntamos sobre esto, les podemos decir, no sé, indique cuál es el contenido de la ley tributaria. Es esto. O si les decimos, la ley tributaria solo debe contener el elemento objetivo y subjetivo. Eso sería falso, porque tiene que contener todo lo que está resumido en estas pantallas. El poder tributario, que lo hemos mencionado varias veces, si tomamos lo que dice el doctor José Osvaldo Casas, solo lo posee el Estado, no lo tiene un particular. Y bueno, acá hay un ejemplo bastante gracioso, porque uno no, ejemplificado, digamos, en una persona, uno no puede decir, yo soy como soy la más linda del barrio, todos ustedes tienen que contribuir a que yo, por ejemplo, si quiero y deseo, me hago cirugías estéticas. Eso digamos, no es admisible. Entonces, del mismo modo, la obligación de contribuir del Estado, digamos, la obligación de contribuir que nos exige el Estado, solo debe serlo en el marco constitucional y para satisfacer las necesidades públicas. Ese es el objetivo. O sea, contribuimos para satisfacer las necesidades públicas. Esto ya lo hemos dicho, que hay una igualdad en la relación jurídica tributaria. Es una relación de derecho, no es una relación de poder. Estamos en igualdad de condiciones, o sea, nosotros no somos ni súbditos ni vasallos del Estado, sino que estamos a la par. Nos quedaría todavía un tema, a pesar de que acá termina, lo referido propiamente al hecho imponible, pero eso lo tengo en otro archivo. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir, vamos a compartir otro. Esperen un segundito, compartir pantalla. Lo referido al hecho imponible propiamente dicho. También tiene distintas versiones, distintas terminologías que ustedes las pueden ver acá al inicio. Tratamos de utilizar autores extranjeros para que ustedes tengan una referencia, pero en general, tratar de conceptualizar lo que es hecho imponible. Yo se los dije minutos antes en la clase, y tomo a José María Martín, que es muy simple en sus conceptos, pero muy contundente. José María Martín dice que el hecho imponible es el hecho o conjunto de hechos de naturaleza económica descrito en la norma legal y que sirve para dar origen a la obligación tributaria. O sea, es un hecho económico. Vender cosa mueble es un hecho económico descrito en una norma legal, donde en la ley del IVA, y que cuando se configura en la realidad, o sea, cuando un sujeto pasivo, como la persona humana, vende cosa mueble y cumple con el resto del mandato de la ley de IVA, bueno, se configura ese hecho imponible, se perfecciona y da nacimiento a la obligación tributaria. O sea, cuando se perfecciona el hecho imponible, da nacimiento a la obligación tributaria. En el caso del IVA, que lo tomamos porque puede resultar más simple de comprender, es un hecho instantáneo, porque es medio de venta. Cada venta configura un hecho imponible. Cada venta. Independientemente de que después sumamos todas las ventas del periodo y pagamos un solo por mes. Pero cada una de esas ventas es un hecho imponible. Se llama hecho imponible instantáneo, porque es cada venta. En cambio, la ley de las ganancias es un hecho imponible de periodo, por necesidad que transcurra todo el periodo fiscal. Para la persona humana, el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y para la zona ideal, si tienen balance de cierra, yo cierre, digamos, de ejercicio del 31 de diciembre, bueno, se ejerció comercial que dice que el periodo fiscal. Pero siempre es un año, damos la generalidad de un año, o puede haber excepción de periodos de más o medio año. Son excepciones, la generalidad de un año. Entonces, un periodo con el tipo de periodo, como sin para la ganancia, el hecho imponible perfecciona en el último segundo de día. La persona va a perfeccionar en el último segundo del periodo de diciembre de cada año. Entonces, todo lo que ganamos, nosotros gastamos la ganancia, está muy indicante, pero es una esa eficiencia que va a abrir a la septimil del ganancia, se perfecciona, se nace el pagar en la ganancia en el último segundo del periodo de diciembre de cada año. Y se perfecciona en el de pagar para el contribuyente nada de favorable. Ahora, cuando ganamos, nos puede pagar, no ganes mi incentivo que te la y el plata de administrativo. O sea, es la opción de eso hecho de María, es mínimo que paga cuarce. El ojo de Dios, cuál es el vínculo nacimiento de la seguridad cagar el como otra hecho hipoteca yo sin la condición de suficiente que negocio. Federal, cumpliendo el sistema que se ocurre en la ley cómica, va a leer mismo cierto en la ley. Como es que la de enfocar es lo real, llegan, pero en la letra
y se firma una centurión voluntaria. Como antes es económica, del hecho que selecciona el legislador, pero hasta la ley más jurídico. Pasa a ser jurídico. ¿Por qué? Porque está en una norma legal. Pero el hecho en esencia es un hecho económico. Por eso también nos parece clara la conceptualización de Araujo Falsao cuando dice es un hecho económico al cual el derecho atribuye trascendencia jurídica. Es muy claro este concepto de Araujo Falsao. De esa naturaleza se desprenden contenido, capacidad jurídica tributaria, y referido a la ley tributaria, la posibilidad de que se anule o no. Esto yo lo voy a pasar con ustedes, digamos, no le damos mucha importancia, sobre todo por razones de tiempo, Esto ya lo dijimos, cuál es el contenido, acá está puesto de otra manera, pero me interesa llegar a la clasificación. Esto sí les preguntamos, si nos parece importante dentro de los temas que seleccionamos para ustedes. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, se pueden clasificar en instantáneos o de ejercicio, que también se llaman de período. Los de instantáneo, el ejemplo más típico es el del IVA. Como les dije, se da en un solo instante la configuración del hecho imponible, la venta de cosa mueble. La de ejercicio o la de período, el ejemplo más típico es la del impuesto a las ganancias, que necesita que transcurra todo el periodo fiscal, para configurar en el último instante la obligación tributaria, para perfeccionar el hecho imponible y dar nacimiento a la obligación tributaria. Perfeccionar el hecho imponible y dar nacimiento a la obligación tributaria. Esto tiene importancia con la retroactividad de las normas, que lo vamos a ver en la próxima clase, como les dije, que ese sí es un tema importante. Lo que sí les anticipo en este momento es que en el hecho imponible de ejercicio, como es el impuesto a las ganancias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido que las reformas que se le hacen a ese tributo pueden hacerse hasta el último instante de ese periodo fiscal. Y esa reforma es válida para todo el periodo. Aunque nos parezca que no es adecuado, lo tiene dicho la Corte, y por lo tanto esa es la interpretación que al menos hasta el momento tenemos que admitir. Lo pongo en ejemplo. Si en el impuesto a las ganancias la ley dice que la alícuota para las sociedades de capital es del 30%, la sociedad de capital va a diseñar todo su negocio, va a llevar adelante toda su planificación comercial, su planificación financiera, su planificación tributaria, teniendo en cuenta que la tasa del impuesto es del 30%. Seguramente cuando hace la evaluación de un proyecto va a tener en cuenta esta situación. O sea, toda su previsión, toda su vida comercial la realiza teniendo en cuenta que en el caso del impuesto a las ganancias la tasa es del 30%. Bueno, pues bien, según esta interpretación que les acabo de transmitir de la Corte, el Poder Legislativo podría aumentar la tasa del impuesto el último segundo del año, por decirlo así en un extremo, ¿no? Por lo general no es en el último segundo del año, pero sí hemos tenido reformas de este tipo el 27, el 28, el 29 de diciembre. ¿Y para cuándo rige? Uno se supone que la norma rige hacia adelante. Pues bien, en este caso la Corte admite que esa tasa que está siendo elevada, por ejemplo, que la eleve del 30 al 32%. Esto es un ejemplo simplemente. Si eso sucede, en el último instante del año, la Corte admite que la tasa es válida para todas las operaciones del año.
Y en ese momento prácticamente ha transcurrido el periodo fiscal. Por lo tanto, desde un punto de vista de seguridad jurídica, de previsión de las normas, parece que choca a la razón que después de haber transcurrido todo el año haciendo cálculos, teniendo en cuenta que el impuesto que se va a pagar por ganancias es del 30%, en el último instante la suben a la tasa al 32%. O sea, eso atenta contra la seguridad jurídica. O sea que, en verdad, hablamos de inseguridad jurídica. Atenta contra la seguridad jurídica y, por lo tanto, es inseguridad jurídica, porque no tenemos previsión acerca de cuál es la norma concreta con la que, en definitiva, vamos a terminar tributando. Y esa es una crítica, pero la Corte lo admitió en sus fallos. Siguiendo con la clasificación, los hechos imponibles pueden ser simples o pueden ser complejos, que también se denominan compuestos. Entonces, un hecho imponible, hay un ruido que a mí, como digo, no me molesta, pero le puede molestar a los que están escuchando. A mí no me molesta, yo sigo hablando, pero sí puede molestar a los que escuchan. Decía entonces que la otra clasificación en simples y complejos o compuestos implica que en el caso del simple es un solo hecho económico el que está elevado al rango de ley. En cambio, en el complejo se necesitan de o una secuencia de hechos económicos o necesita de una condición para que a la postre se termine configurando. Por ejemplo, es simple la venta de cosa mueble. Eso es simple, es un solo hecho económico. En cambio, un hecho complejo es construcción de viviendas siempre y cuando se vendan dentro de los 2 años. Entonces, por un lado tengo la construcción de la vivienda, pero por otro lado tengo la condición siempre que se venda dentro de los 2 años. O sea que hay que esperar a que eso suceda, a que si se vende antes de los 2 años, se configura el hecho imponible. Si se vende después de los 2 años, no se configura el hecho imponible. Ese ya es compuesto, es un hecho imponible compuesto o complejo, porque está necesitando de una condición para que a la postre se configure. Luego están estas tienen importancias como los formales y los causales, formales o jurídicos o abstractos, causales económicos. La selección del legislador siempre es de un hecho económico. Y también están los típicos y están los complementarios o accesorios, pero que también son definiciones que no tienen, o mejor dicho, clasificaciones que no tienen tanta entidad. Ya de esto hemos hablado del objeto de la obligación tributaria y del tributo. Me esperan un segundo. Un segundo, por favor. Segundo, porque no puedo. A ver, acá estoy. Tomo un poquito de líquido, si me esperan un segundo. Hoy no hicimos recreo, así que hacemos un poquito de pausa. Tomamos un poco de líquido.
verificar esto que estuvimos viendo en algunos de los tributos que tenemos vigentes. En Argentina se dice que no tenemos un sistema tributario, porque un sistema tiene que ser un todo cuyas partes funcionen armónicamente. Y la verdad que el nuestro tiene bastantes falencias, deja mucho que desear, y sobre todo por lo que dije, está minado de inseguridad jurídica, y por lo tanto se dice por la doctrina que en verdad tenemos un régimen tributario que no alcanza a ser un sistema. Entonces, dentro de este sistema tributario encomillado, lo ponemos así, tenemos los tributos nacionales, los más importantes, los provinciales, los más importantes, los municipales importantes. Los nacionales, si lo distinguimos por la exteriorización de capacidad contributiva, sabemos que tenemos condida por renta, dada por el consumo, el patrimonio, la renta es lo que se gana, el consumo es lo que se gasta, y el patrimonio es lo que se tiene. En el grupo de exteriorización de capacidad contributiva dada por la renta, el impuesto por excelencia es el impuesto a las ganancias. Entonces, allí el elemento objetivo del hecho imponible es obtener las ganancias de acuerdo a la descripción de la ley, que tiene una descripción bastante compleja en la actualidad. Tiene una descripción de lo que es ganancia gravada para las personas humanas y las sucesiones indivisas, tiene una descripción distinta de qué es la ganancia gravada para lo que llamamos sociedades de capital, para los entes ideales y en general los que denominamos de tercera categoría. Lo digo muy simplificadamente porque no nos adentramos en el análisis de la ley, que es bastante compleja, como les digo. En este segundo grupo están los que llamamos sujetos empresarios en general, aunque es bastante abarcativo. Entonces distingue el legislador lo que es ganancia gravada para persona humana o sucesión indivisa de lo que sería ganancia gravada para el resto. ¿Y qué sería el resto? Básicamente los entes empresarios, dicho así muy genéricamente. Los sujetos, o sea, el elemento objetivo entonces del hecho imponible es obtener esas ganancias gravadas, descriptas de acuerdo a la ley. El elemento subjetivo tiene por un lado a la persona humana y a la sucesión indivisa, que les dije, sucesión indivisa que en el derecho privado no es sujeto de derecho, es un estado de indivisión. Sin embargo, es sujeto tributario, o sea, es un sujeto pasivo en el ámbito tributario. Y por otro lado, están los entes ideales, que también pueden ser sujetos pasivos en el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, una sociedad anónima, por ejemplo, una SRL, el ente empresario, empresa unipersonal, que es una ficción, también se le atribuye, porque no existe en lo privado, a la empresa unipersonal, se le atribuyen ganancias que a la postre las termina declarando la persona humana, pero es un sujeto que está nominado en la tercera categoría. Entonces también tenemos una apertura de sujetos diversos. Luego tenemos el aspecto espacial, y también tiene una complicación el impuesto a las ganancias, porque para los que somos residentes en Argentina, se nos alcanza con la gravabilidad tanto lo que ganamos en el país como lo que pudiéramos ganar en el exterior, lo que se conoce con el nombre de renta mundial. En cambio, para los no residentes que obtengan ganancias en el país, como por ejemplo podría ser un artista, un deportista extranjero, que digamos está contratado por algún club en Argentina, o una persona humana que puede venir del exterior a realizar determinados trabajos, todas esas personas que no son residentes tributan, pero solo,
no tributan por lo que obtienen en el exterior. En cambio, los residentes sí tenemos que tributar por lo que ganamos en el país y por lo que ganamos en el exterior. Insisto, esto es lo que se conoce con el nombre de teoría o renta mundial. Y luego tenemos el momento de nacimiento de la obligación tributaria, que como les dije, tiene un periodo fiscal anual, que para la persona humana y la sucesión indivisa coincide con 1 de enero, 31 de diciembre, ese es el periodo fiscal. El nacimiento de la obligación tributaria, 31 de diciembre, y para los entes ideales, que pueden tener cierres de ejercicio igual o distinto al 31 de diciembre, bueno, será ese cierre de ejercicio el que marca el cierre del periodo fiscal para dar nacimiento a la obligación tributaria. En el caso del impuesto a la transferencia de inmuebles, es un impuesto que después de la última reforma ha quedado de manera residual, solo para operaciones antiguas. Yo no me voy a detener en este mucho más porque solamente se da para determinadas circunstancias y por lo tanto creo que no amerita detenernos. El impuesto que grava los premios de sorteos, o sea, los premios obtenidos en los sorteos, el elemento objetivo es el premio que se gana. El elemento subjetivo es el organizador de ese sorteo. Es el organizador, el sujeto pasivo. Es en general un típico tributo instantáneo que se da en un solo momento, pero también podría darse en distintos momentos. Hay determinados premios que se dan por una secuencia de pruebas que hay que ir superando, y entonces a la postre, después de toda esa secuencia, se obtiene el premio, y en el último instante se ha de configurar el hecho imponible. Y el elemento espacial está dado por los premios obtenidos, es un impuesto nacional, o sea que son los premios obtenidos en el ámbito de la República Argentina. Los que alcanzan el consumo, la expresión máxima está dada por el impuesto. Además es el tributo que más recauda, juntamente con los recursos de la seguridad social, son los mayores recursos que tiene el Tesoro de la Nación. Este tributo es un típico tributo indirecto, en la clasificación que vieron con el contador Ale, contrario al impuesto a las ganancias, que es un típico tributo directo. El IVA es un típico tributo indirecto. Hoy por hoy es perdón, un tributo generalizado, perdón. El tributo generalizado, no solamente a la venta de cosa mueble, que fue el elemento objetivo inicial, sino que se gravan también las prestaciones de servicios, las obras y las locaciones. O sea que es bastante amplio, bastante generalizado. Es un tributo que tiene distintas alícuotas. La alícuota general es del 21%, pero tiene alícuotas diferenciales superiores del 27% y alícuotas diferenciales inferiores del 10,5%. El elemento subjetivo es bastante amplio para cada hecho imponible. La ley dice quiénes son los sujetos pasivos. Entonces podrá ser una persona humana o podrá ser un ente ideal. Y en el caso de la sucesión indivisa no figura como tal en el IVA, sino que figuran los herederos de una persona humana que haya fallecido bajo determinadas circunstancias. O sea, esto es para dejarles marcado que el legislador, cuando va a llevar esto que nosotros vimos como doctrina, digamos, dentro del estudio de la materia, cuando lo va a llevar propiamente a la ley, va a seleccionar distintos hechos económicos como hechos, como la parte objetiva del hecho imponible, y va a seleccionar distintos sujetos pasivos. O sea, los sujetos pasivos de ganancia no son los mismos del IVA, o no están descritos de la misma manera. Es, como dije, el tributo más importante. Si vamos a tomar uno de los que alcanzan el patrimonio,
El impuesto sobre los bienes personales probablemente sea el más importante a nivel personal. El elemento objetivo, acá cambia un poquito respecto de los dos anteriores, porque es lo que uno tiene. Entonces es una fotografía que se toma el 31 de diciembre de cada año. Es una foto. ¿De qué se toma esa foto? Solamente de los bienes. Y en 2 casos excepcionales o 3 se toman los pasivos. Pero en general se toman solamente los bienes. Entonces se toma la casa, se toma el auto, se toman créditos, se toman los útiles de bienes de uso del estudio profesional, todo el detalle de los bienes. Y solamente, excepcionalmente, hay casos previstos de cuáles pueden ser los pasivos que se pueden computar. Pero es una foto, es una foto. Y normalmente se tributó a una sola alícuota, pero ahora la ley tiene una previsión en escalas. Depende del monto que se posea de estos bienes valuados de acuerdo a la norma, a la ley. Según ese valor, uno queda por debajo de la gravabilidad o entrado a la gravabilidad, tiene distintas escalas previstas en la ley. En el caso del impuesto sobre los créditos o que grava los débitos y créditos bancarios, lo que llamamos el impuesto al cheque, ustedes como ven tenemos un signo de pregunta, ¿cuál es la capacidad contributiva? Porque en verdad este es un típico impuesto que no se sabe cuál es la capacidad contributiva, porque no es ganancia, no es gasto, no es patrimonio, porque son los movimientos de las cuentas bancarias. Pero lo cierto es que recauda bastante, es un impuesto que comenzó como un impuesto de emergencia, de corta vida, y que a la postre se ha quedado hasta la actualidad, y que es un tributo que recauda bastante. Por lo tanto, lo más probable es que siga, como se dice, vivito y coleando. Este es vivito y recaudando, vivito y recaudando. Bien. Yo no hago eso y se me marca, no sé si alguien tiene... No, dice, escalante, es como que escalante me está marcando cosas, pero no lo estoy haciendo yo. Para tomar algún tributo provincial, el más importante es el impuesto que alcanza los ingresos brutos. Y lo que grava es el ejercicio de la actividad, grava el ejercicio de la actividad comercial, de los servicios, de la industria. Es muy amplio. Entonces, en verdad, ¿cuál es el elemento objetivo? Es ejercer una actividad a título oneroso y de manera habitual. Esa es la definición muy genérica, ¿no? Tiene excepciones, pero la genérica es ejercer la actividad en forma habitual y a título oneroso. Eso es lo que está grabado. Los sujetos también son bastante amplios. En este caso, el ámbito territorial es el de las provincias y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también es un tributo que es un tributo indirecto en la clasificación constitucional desde el punto de vista de la traslación, según el criterio de la Corte. Y en el caso de los municipios, ustedes saben que las más importantes son las tasas. Y entre esas, la tasa que se denomina tasa de actividades diversas o tasa que grava también el comercio, la industria y los servicios, pero a distinción del impuesto sobre los ingresos brutos, en la tasa tiene que haber una retribución del municipio hacia el contribuyente. Y ahí es donde muchas veces falla. Y sobre eso es que le hemos subido un fallo donde nos interesa que pongan de resalto lo que dice la jurisprudencia, de que esa prestación de servicio tiene que tener una cierta continuidad, que no alcanza con que le hayan prestado un servicio hace 6 años y que pretenda cobrarle la tasa por todos los años, desde 6 años para atrás en adelante. Bien, esto es como para poner en ejemplo lo que hemos desarrollado en el día de hoy. Así que con esto terminamos. Muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima semana, siempre a disposición. Así que muchísimas gracias, siempre un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. ¿Profe? ¿Sí? Quería hacerle ¿Sí? una consulta.
Como usted dijo que para la próxima clase ya tenemos que tener la ley. Yo la tengo la ley. Quisiera saber de dónde puedo conseguirla, pero comentada, un poco más desarrollados los artículos para Mira, facilitar. fíjate, en librería y el profesional deben tener varios textos. Ajá. Debe estar el de Bertaza, por ejemplo. Bien. El de Bertaza comentado, ese es bueno. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. No, por nada. Chau, chau. Chao, chao.